Debe ahora pasarse al análisis de las facultades de los titulares de dominio imperfecto. Debe recordarse que el dominio puede ser perfecto o imperfecto, y en esta última categoría, es decir, el dominio también llamado menos pleno o imperfecto, se presenta en tres hipótesis, en el que se llama dominio revocable, también en el dominio fiduciario y también en el dominio desmembrado. Para el análisis hay que tener en cuenta como base fundamental que, aunque sean especies de dominio imperfecto, no dejan de ser derechos con amplias facultades para el titular. Entonces, el principio general es el mismo que en el dominio pleno o perfecto. Es decir, que en principio el titular de dominio imperfecto conserva todas las facultades de su derecho real. Pero alguna reducción tiene que haber, que será distinta la reducción en el caso de tratarse del dominio revocable, del dominio fiduciario o del dominio desmembrado. Pero alguna reducción tiene que haber, porque de lo contrario no tendría sentido la clasificación. Para ir analizando uno a uno estos tres casos de dominio imperfecto, voy a compartir una pantalla con algunas normas jurídicas. Se observa entonces en la pantalla que se ha consagrado las facultades de los titulares de dominio imperfecto. En primer lugar, el dominio revocable, en segundo, el dominio fiduciario y luego el dominio desmembrado. Recuérdese que dominio revocable es el que puede extinguirse, es decir, puede precisamente, como el nombre lo indica, revocarse cuando se cumple un plazo o cuando se produce un hecho condicionante. Y el ejemplo que se dio en oportunidad de clasificar al dominio fue la transmisión con pacto de retroventa. Es decir, si una persona, que por ejemplo puedo ser yo, soy titular de dominio pleno o perfecto, puedo transmitir a otra mi derecho real de dominio, pero si incluyo el pacto de retroventa, que es la facultad de volver a recuperar el objeto, para lo cual tendrá que reembolsar el precio, el que lo adquiere, por ejemplo, el sujeto B, va a ser titular de dominio imperfecto, porque durante el plazo de vigencia de la cláusula, pongamos por caso 2 años, su dominio es dominio revocable, porque está expuesto a que el transmitente, que en el ejemplo era yo, recupere su objeto. Entonces, nótese que, como se dijo, el titular de dominio revocable, que en el ejemplo es el sujeto B, el titular de dominio revocable tiene todas las facultades, las mismas facultades que el titular de dominio pleno o perfecto. Pero tiene que haber siempre alguna reducción, repito, de lo contrario no tendría sentido clasificar si los efectos jurídicos no son distintos. Entonces, el artículo 1966 dispone que el titular de dominio revocable, en el ejemplo, yo soy el titular de dominio pleno o perfecto, el sujeto A, que le transmite el objeto a el sujeto B, pero con el pacto de retroventa. Entonces, el titular de dominio revocable, que es B, tiene las mismas facultades que el dueño perfecto, es decir, las 4 facultades jurídicas y las 4 facultades materiales. Por ahora las mismas. Pero los actos jurídicos que realiza están sujetos a las consecuencias de la extinción de su derecho. Es decir, que si otorga actos jurídicos, por ejemplo, alquila el inmueble a favor del sujeto C o hipoteca el inmueble
a favor del sujeto C, pongo como ejemplo inmueble, también podría tratarse de cosa mueble, esos actos, ese contrato de locación o ese acto jurídico constitutivo de hipoteca está sujeto a las consecuencias de la extinción. Esto significa, en primer lugar, que si transcurren los 2 años de vigencia del pacto de retroventa y no se revoca, el titular del dominio revocable B asciende a la categoría de dominio perfecto, por lo tanto, esos actos jurídicos de locación o constitución de hipoteca mantienen su vigencia. En esa hipótesis ni siquiera hay conflicto. Pero si el dominio se revoca, es decir, si vuelve el sujeto A, que en el ejemplo soy yo, y una vez que el sujeto B ha entregado en locación o ha constituido hipoteca sobre el inmueble, decide recuperar el objeto, debe analizarse qué pasa si ese contrato de locación o ese acto jurídico, ese contrato constitutivo de hipoteca, mantienen o no su validez. Y nótese lo que se dispone en el artículo que sigue, en los que sean transcriptos, ¿no? El 1969 dispone, si la revocación es retroactiva, el dueño perfecto readquiere el dominio libre de todos los actos jurídicos realizados por el titular del dominio resuelto. Si no es retroactiva, los actos son oponibles. Es decir, que se indica que la revocación puede tener efecto retroactivo o no. Si tiene efecto retroactivo, se considera que el sujeto B nunca fue titular, es decir, que el sujeto A nunca perdió el dominio. Por lo tanto, los actos jurídicos otorgados por el sujeto B carecen de todo efecto, se tienen por no otorgados. Entonces, si se extingue el dominio revocable con efecto retroactivo, los actos jurídicos, el ejemplo era la locación y la hipoteca que había constituido el sujeto B, se tienen por no otorgados. Se los priva de todo efecto jurídico, se los considera nulos, se los priva de efecto jurídico. Es decir, que el sujeto A, que en el ejemplo soy yo, lo recupera libre de todos los actos jurídicos, es decir, sin locatario y sin acreedor hipotecario, en el ejemplo. Ahora, si la revocación no tiene efecto retroactivo, no se borra el tiempo en el cual el sujeto B fue titular de dominio imperfecto, pero fue titular del derecho real. Por lo tanto, el sujeto A puede recuperar el objeto, pero debe respetar los contratos en curso, es decir, debe respetar el contrato de locación y también el derecho de hipoteca. Es decir, que el efecto de los actos jurídicos otorgados por el titular de dominio revocable depende, repito, de la retroactividad o no de la revocación. Si fuese retroactivo el efecto, los actos jurídicos otorgados carecen de todo efecto, como se indica, repito, en el artículo 1969, que dice, si la revocación es retroactiva, el dueño perfecto, o sea, el sujeto A, que soy yo, readquiere el dominio libre de todos los actos jurídicos realizados por el sujeto B. Ahora, si no es retroactiva, entonces el sujeto A recupera el objeto, pero debe respetar, mantiene en la vigencia los actos jurídicos otorgados por el sujeto B. Y resta entonces saber cuándo es retroactivo y cuándo no es retroactivo. Y acá es bastante simple, porque si el objeto es registrable como principio, el efecto es retroactivo. Se admite pacto o disposición legal en contrario, pero ese es el principio. Y si fuese cosa no registrable, entonces el efecto no es retroactivo.
Véase el texto del artículo 1967. La revocación del dominio de cosa registrable tiene efecto retroactivo. Cuando se trata de cosas no registrables, el efecto no es retroactivo. Lo cual explica el funcionamiento del sistema, porque lo que se trata es de proteger al sujeto C, es decir, a quien contrata con el titular del dominio revocable, es decir, con el sujeto B. Se trata que el sujeto C no se vea sorprendido por la revocación del dominio de la persona con la cual contrató. Entonces, se explica por qué cuando el objeto es registrable, la revocación tiene efecto retroactivo. Porque el sujeto C, antes de contratar con el sujeto B, tiene que corroborar en el registro qué clase de dominio es titular la persona con la cual contrata. Entonces, si el registro indica que se trata de un dominio revocable, el sujeto C sabe que está contratando con el titular de un derecho sujeto a revocación. Está alquilando o está aceptando una garantía hipotecaria a una persona que puede perder ese derecho real y tiene conocimiento. En esas circunstancias lo acepta, porque el objeto registrable tiene conocimiento. Entonces, si luego el sujeto A recupera el objeto, el efecto retroactivo hace que el contrato no tenga validez, pero no sorprende al contratante, al sujeto C, porque, repito, tomó conocimiento que contrataba con un titular de dominio revocable. Ahora, en los objetos que no son registrables, para no sorprender al sujeto C, es que se consagra que la retroactividad no tiene efecto retroactivo, por lo tanto, en caso de producirse, el sujeto C no se ve afectado porque el titular de dominio pleno o perfecto tiene que respetar esos contratos en curso, sean constitutivos de derechos reales o de derechos personales. Paso ahora al análisis de los efectos del dominio fiduciario. Como se indica en la primera parte, también el titular de dominio fiduciario, como principio general o como pauta general, conserva las facultades del titular de dominio pleno o perfecto. Nótese que el artículo 1704 dispone lo siguiente. El titular de dominio fiduciario tiene las facultades del dueño perfecto. Todas, las facultades materiales y las facultades jurídicas. Pero se aclara que esto es así en tanto los actos jurídicos que realiza se ajusten al fin del fideicomiso y a las disposiciones contractuales pactadas. Es decir, que en el dominio fiduciario existe un margen para la autonomía de la voluntad, porque el dominio fiduciario surge del contrato de fideicomiso. Y en el contrato de fideicomiso, como en todo contrato, el principio que impera es de la libre contratación, el de la libre autonomía para la voluntad de las partes. Entonces, cuando el titular de dominio pleno o perfecto, que es el fiduciante, otorga, en virtud del fideicomiso, transmite el dominio imperfecto, es decir, el dominio fiduciario, al sujeto titular, que se va a llamar el sujeto fiduciario, la persona del fiduciario, en ese mismo contrato le imparte las directivas, les brinda las instrucciones para la finalidad del fideicomiso. Entonces, el titular de dominio fiduciario, que también se llama el sujeto fiduciario, incorpora el acervo fideicomitido, que es de su titularidad, incorpora esos objetos, esos bienes fideicomitidos, y puede ejercer todas las facultades del dueño en tanto y en cuanto cumplan con la finalidad del fideicomiso
y no hayan sido limitados el conjunto de facultades por la voluntad del fiduciante, lo cual se explica en el artículo que sigue, en el 1703. Nótese que esta norma indica nuevamente el principio general que se aplican las normas del dominio, pero se consagra las limitaciones que puede oponerlas, que puede consagrarlas el titular de dominio pleno o perfecto, es decir, el fiduciante. Se dispone lo siguiente: el dominio fiduciario hace excepción a la normativa general del dominio en cuanto es posible incluir en el contrato de fideicomiso las limitaciones a las facultades del propietario. Es decir, que tanto las facultades indicadas en el artículo 1704 como las limitaciones, es decir, que actos jurídicos o materiales no puede ejecutar el titular de dominio imperfecto, pueden ser impuestas por el titular de dominio perfecto, es decir, por el fiduciante que transmite los bienes fideicomitidos al sujeto que es el fiduciario, es decir, el dueño imperfecto, mientras dura el fideicomiso. Y paso ahora a la tercera categoría de dominio imperfecto, que es el dominio desmembrado. Recuérdese que el dominio es desmembrado cuando el dueño perfecto constituye un derecho real sobre cosa ajena, como si yo soy titular de dominio pleno o perfecto y constituyo usufructo, constituyo servidumbre, constituyo habitación, constituyo hipoteca. Es decir, cuando se constituyen gravámenes o cargas reales. Y se dispone que para este caso el efecto del dominio imperfecto ya es casuístico, ya debe analizarse caso por caso. No son las mismas facultades del titular de dominio imperfecto, que era titular de dominio perfecto, pero descendió a la categoría de dominio imperfecto cuando constituyó el gravamen. No son las mismas si ese gravamen es una hipoteca, que si es una servidumbre, que si es un usufructo, que si es un derecho de uso. Entonces, como es casuístico, dispone el artículo 1964 lo siguiente: el dominio desmembrado queda sujeto al régimen de la respectiva carga que lo grava. Al régimen de la respectiva carga, es decir, hay que analizar cuál es el derecho real. Entonces, hay algo que es cierto. Si yo soy titular de dominio pleno o perfecto, significa que mi objeto, mi inmueble, no reconoce ningún gravamen. Si constituyo un derecho sobre cosa ajena, hay otra persona que tiene derecho sobre mi objeto y yo desciendo a la categoría de dominio imperfecto. No dejo de ser el dueño, pero sí lo he desmembrado. El nombre que se me da es este, el nudo propietario, así se llama. Y mis facultades respecto de la cosa dependen si ese derecho sobre cosa ajena fue usufructo, fue uso, fue habitación, fue hipoteca. Entonces, los tres artículos que siguen son ejemplos solamente. Nótese en el primer ejemplo cómo se indican las facultades del titular de dominio desmembrado, pero que ha constituido usufructo. Dice lo siguiente este artículo: el nudo propietario, que en el ejemplo soy yo, conserva la disposición jurídica y material que corresponde a su derecho, pero no debe turbar el uso y goce del usufructuario. Es decir, cuando indica que no debe turbar, significa que no debe, en este caso, perjudicar, entorpecer, no debe perturbar el ejercicio del uso y goce por parte del usufructuario, que puede usar y percibir los frutos, por eso se llama usufructual. En el segundo ejemplo se indican las facultades del dueño imperfecto cuando constituyó servidumbre. Nótese lo que se dispone. El titular del fondo sirviente conserva la disposición jurídica y material que corresponde a su derecho. No debe turbar el ejercicio de la servidumbre. Es decir, en el ejemplo que soy yo, que he constituido servidumbre sobre mi predio, puedo
edificar, sembrar, plantar, hacer todo lo que quiera materialmente y jurídicamente también. Pero por supuesto no puedo, por ejemplo, edificar de manera tal que impida el ejercicio de la servidumbre por otra persona. Si se trata de una servidumbre de tránsito, no puedo edificar en el camino que está destinado para el ejercicio del tránsito de la servidumbre por parte de otro sujeto, del titular del derecho sobre cosa ajena. Y el último ejemplo alude a las facultades del constituyente de hipoteca. Nótese lo que se dispone. El constituyente de la garantía, es decir, el titular de dominio imperfecto, lo repito, conserva todas las facultades inherentes a su derecho, pero no puede realizar ningún acto que disminuya el valor de la garantía. Es decir, acá ya se consagra un límite, pierde el ius abutendi. Si yo parto de la base que soy dueño perfecto de un inmueble edificado, de una casa, luego constituyo hipoteca, pierdo el ius abutendi, pierdo la posibilidad de demoler esa casa, porque el terreno que ya no está edificado, sino que ahora está lleno de escombros, pierde valor, y ese terreno, además de ser mío, también es la garantía del acreedor hipotecario. Y si ejecuto este acto material y después no le pago, al acreedor hipotecario que debe cobrarse con el producido no le va a alcanzar el obtenido en la subasta. Entonces, por eso es que el dueño perfecto, que descendió a la categoría de dueño imperfecto, es decir, de titular de dominio desmembrado en este caso, pierde las facultades de ejecutar actos materiales o jurídicos que tengan por consecuencia disminuir el valor de la garantía. Dejo de compartir la pantalla. Les agradezco otra vez que me hayan dedicado su tiempo. Espero verlos pronto y que les haya sido de utilidad la grabación. Muchas gracias.